¿Cómo saber si tengo ansiedad? La ansiedad es el trastorno mental más frecuente en el mundo. ¿Tienes insomnio o inquietud? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Pasas con fatiga? Todo esto podría ser un síntoma de ansiedad. Todos experimentamos miedo y ansiedad, pero si provoca disfunción y angustia excesiva, se considera un trastorno. Miedo es una respuesta emocional física y conductual ante una amenaza externa inmediatamente reconocible, por ejemplo, un intruso, o perdemos el control del auto. Pero ansiedad es un estado emocional estresante y displacentero que provoca nerviosismo y desasosiego. Por lo tanto, la ansiedad puede ser anticipatoria, es decir, antes de la amenaza. Puede persistir cuando ya ha pasado el peligro o puede ocurrir sin una amenaza identificable. Muchas personas desarrollan crisis de ansiedad sin que haya un antecedente identificable que las desencadene. Hay algunos trastornos médicos que pueden producir ansiedad, dentro de los cuales tenemos el hipertiroidismo, asma bronquial, arritmias, EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca y un feocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal. Además de eso, hay fármacos o sustancias que también pueden producir ansiedad, como los corticosteroides, las anfetaminas, la cocaína, el síndrome de abstinencia al alcohol e incluso la cafeína, además de otras sustancias ilegales. La ansiedad puede aparecer bruscamente o de manera gradual. Por ejemplo, puede desarrollarse en cuestión de minutos, horas o incluso días, y puede variar de leve a intensa. Puede llevar a la depresión, o la depresión puede aparecer primero y luego aparecer la ansiedad. Hay que diferenciar entre estrés y ansiedad. El estrés a corto plazo, a diferencia de la ansiedad que puede permanecer. El estrés es una respuesta a una amenaza reconocida. La ansiedad no necesariamente hay un desencadenante que podamos identificar y los síntomas se pueden entrelazar. Ambos pueden elevar la frecuencia cardíaca, ambos pueden aumentar la frecuencia respiratoria, ambos pueden presentar diarrea. Lo importante es que hay tipos de ansiedad. Esto es más para el médico. Hay trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, mutismo, fobias, trastornos de angustia, agorafobia. ¿Ok? Y en los manuales podemos encontrar el código tanto del DSM-5 o el CIE-10. Vamos a definir los principales. El trastorno de pánico es cuando hay crisis recurrentes, inesperadas y bruscas. Un síntoma físico que aumenta rápidamente con el miedo, malestar intenso, sensación de muerte inminente y dura entre 15 y 30 minutos. Agorafobia es un miedo a espacios abiertos, a las multitudes. Hay dificultad para salir de la casa y hay temor de que se produzcan estos ataques de pánico y es bastante discapacitante. Por lo tanto, el paciente debe evitar estas situaciones. La fobia social es una ansiedad ante la exposición a situaciones sociales fuera del entorno familiar y suele asociarse a un consumo de sustancias y trastorno depresivo. La fobia simple es ante estímulos concretos, por ejemplo animales, sangre, a las alturas. La evitación es frecuente y tiene un inicio generalmente en la infancia o adolescencia. Y cuando no se le da manejo adecuado o tenemos otros síntomas, hay un trastorno de ansiedad generalizado. Y el desencadenante principal es el estrés crónico ambiental. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de presentar ansiedad. Descubramos tu nivel de ansiedad, así que necesito que anotes, ya sea en el celular o en una página. Vas a anotar del 1 al 14. Son 14 respuestas. Entonces, en las últimas 2 semanas has tenido preocupaciones, anticipación de lo peor, anticipación temerosa o irritabilidad. Tienes que anotar un número: 0 si es ausente, 1 si es leve, moderado 2, grave 3, muy grave 4. Entonces en el número 1 vas a poner un número de 0 al 4 dependiendo
si ha sido muy grave o si no has tenido nada. En las últimas 2 semanas has tenido sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarte, reacciones con sobresalto, llanto fácil, temblores o sensación de inquietud. Debes responder de 0, 1, 2, 3 o 4. Este es el apartado número 2. Vamos con el número 3. En las últimas 2 semanas has tenido miedo a la oscuridad, temor a lo desconocido, a quedarte solo, a los animales grandes, al tráfico o a las multitudes. Pon tu respuesta del 0 al 4. En las últimas 2 semanas has tenido dificultad para dormirte, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio o cansancio al despertar. Coloca solo una opción, recuerda. Número 5. En las últimas 2 semanas has tenido dificultad para concentrarte o mala memoria. Pon tu opción. La número 6. En las últimas 2 semanas has tenido pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el día. Apartado número 7. En las últimas 2 semanas has tenido dolores y molestias musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, sacudidas clónicas, crujir de dientes o voz temblorosa. Apartado número 8. En las últimas 2 semanas has tenido zumbidos de oído, visión borrosa, sofocos, escalofríos, sensación de debilidad o sensación de hormigueo. Anota tu respuesta. En las últimas 2 semanas has tenido taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos vasculares, sensación de desmayo o extrasístoles. Anota tu respuesta para el apartado 9. Vamos con la pregunta número 10. En las últimas 2 semanas has tenido opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, suspiros o dificultad para respirar. Anota tu respuesta. Pregunta número 11. En las últimas 2 semanas has tenido dificultad para tragar, aumento de gases, dispepsia, dolor o ardor en el estómago, sensación de estómago lleno, náuseas o vómitos, sensación de estómago vacío, digestión lenta, aumento de los ruidos intestinales, diarrea, pérdida de peso o estreñimiento. Anota tu respuesta de la pregunta número 11. Pregunta número 12. En las últimas 2 semanas has tenido micción frecuente, es decir, orinar frecuentemente, o micción urgente, amenorrea, que ya no te viene la menstruación, menorragia, aumento del sangrado menstrual, eyaculación precoz, ausencia de erección o impotencia. Anota tu respuesta. Pregunta 13. En las últimas 2 semanas has tenido boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, cefalea de tensión o tener los pelos de punta. Y la última pregunta. En las últimas 2 semanas has tenido agitación nerviosa, te aprietas las manos o los dedos, tienes tics, te gusta enrollar pañuelos o papel, te paseas de un lado al otro, has tenido sudor o temblor de manos, ceño fruncido, aumento de tono muscular, suspiros, palidez, pupilas dilatadas, taquicardia en reposo o frecuencia respiratoria mayor a 20. Anota tu respuesta. Espero hayas anotado 14 respuestas. En cada una debías colocar si era ausente con un 0, leve 1, moderado 2, grave 3 o muy grave incapacitante 4. Por favor, suma los resultados. Entonces vas a sumar del 1 al 14. 0 más 1 más 2 más 0 más 1, así hasta que tengas el resultado de los 14 preguntas sumado. Esta escala se llama escala de Hamilton para la ansiedad. Fue desarrollada en 1959 por Max R. Hamilton. Imagínense, y aún se usa hoy en día. Y los resultados son los siguientes. Si al sumar los resultados tienes menos de 17 puntos, pues tienes una ansiedad leve. Y esto es algo normal. En cualquier momento de la semana podemos tener un grado leve de ansiedad. Si tienes de 18 a 24 puntos, es una ansiedad moderada y deberíamos de identificar la causa. Porque ya la ansiedad ya no es leve,
sino que hay una ansiedad que va a empezar a interferir con tus actividades. Ahora bien, si tienes de 25 a 30 es ansiedad severa y de 31 a 56 ansiedad muy severa. Es decir, que si tienes más de 25 puntos, te recomiendo que busques asistencia profesional médica, ya que puede haber algo que de verdad esté alterado y te esté influyendo tu día a día. Es decir, que la ansiedad ha llegado a niveles que te van a afectar. Ahora bien, hay tres tipos de síntomas de ansiedad. Síntomas físicos, es decir, que se muestran en el cuerpo como dolor, temblor, taquicardia, náusea. Síntomas psicológicos, que ya son dentro de nuestra mente, pensamientos irracionales, en un estado de alarma, inquietud, agitación, miedo, pánico, ideas obsesivas y síntomas conductuales de la conducta, de cómo nos comportamos, como evitar la situación, escapar o luchar. En este caso, los síntomas físicos más comunes son insomnio, sobrepensar todo, problemas de estómago, de memoria, preocupación constante, corazón acelerado, que nos cuesta respirar, dolor de cabeza, falta de paciencia, ataques de pánico, dolor en el pecho, urgencia para orinar, diarrea, temblores, sudoración, hormigueo o tensión muscular, mareo o náuseas, sentir como un nudo en la garganta, la opresión del pecho, la dificultad para respirar y las palpitaciones. Todo esto son síntomas de ansiedad. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de ansiedad? Primero hay que excluir otras causas de ansiedad. Hay que evaluar la intensidad, ya que el médico debe decidir cuando la ansiedad es dominante o es grave. Ya cuando no es una ansiedad leve, ya el médico la puede catalogar como un trastorno de ansiedad. Y hay algunas causas orgánicas, es decir, causas diferentes que pueden producir ansiedad. Y el médico utiliza criterios específicos para hacer el diagnóstico de ansiedad. Utilizamos un manual que se llama DSM o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, en este caso la 5ª edición, y lo utilizan más que todos los psiquiatras. Hay criterios diagnósticos, por ejemplo, para trastorno de ansiedad generalizada los criterios diagnósticos son los siguientes. Primero, que la ansiedad o la preocupación sea excesiva, sobre una amplia gama de acontecimientos y tenga una duración mayor a 6 meses. Que haya dificultad para controlar la preocupación y que el paciente tenga 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o alteración del sueño. Además de eso, que el malestar sea clínicamente significativo o deteriore otras áreas importantes. Importante que sea no debido a consumo de sustancias o otra afección médica, y que no se explica mejor por otro trastorno mental. Al tener o cumplir todo esto, se hace el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, y así para el resto de trastornos de ansiedad que vimos anteriormente. Lo importante, si tenemos familiares con antecedentes de trastornos de ansiedad, eso puede ayudar a establecer un diagnóstico. ¿Y cuáles son los trastornos de ansiedad que le vamos a dar tratamiento? Aquellos que no se identifique la causa, porque si no vamos a tratar la causa. A la ansiedad que es muy angustiante, a la ansiedad que interfiere con el funcionamiento, o a la ansiedad que no se detiene espontáneamente al cabo de unos días. Hay consejos para superar una crisis de ansiedad, ya sea para nosotros mismos o los familiares o amigos. Es importante recordar que no estamos ante un peligro fuerte ni tan grave como podemos llegar a creer, y no va a suceder nada peor. No hay que permitir que el pánico aumente junto a otros pensamientos que dan miedo. Hay que interrumpir lo que estamos pensando, y así el miedo irá disminuyendo. Hay que intentar calmar y relajarse poco a poco. Hay que practicar una respiración lenta y relajada. Imaginémonos que somos un globo que se infla o se hincha lentamente y luego se desinfla. Hay que esperar y dejar tiempo para que el miedo pase. Hay que pensar en todo el avance que hemos hecho hasta ahora, a pesar de las dificultades.
y vamos a pensar en lo satisfechos que nos sentiremos cuando consigamos relajarnos y cuando empecemos a sentirnos mejor y estemos dispuestos a continuar. Hay que comenzar de forma tranquila y relajada. No debemos tener ni esfuerzo ni prisa. Hay que intentar distraerse. Una vez que el nerviosismo ha bajado, hablemos con alguien, demos un paseo. Recuerden, cuanto más aprendamos a manejar el miedo, menos miedo tendremos y nos sentiremos más libres. ¿Cómo podemos ayudar a la familia y los amigos que tienen ansiedad? No hay que trivializar, es decir, no vamos a decir que no es nada lo que tiene. Hay que escucharlos y no ser críticos. Podemos acompañarlos a la unidad de salud. Hay que informarnos sobre el tratamiento. Hay que observar y prestar atención a cambios del comportamiento de la otra persona. Hay que animarles a realizar actividades que les resulten agradables o placenteras. Apoyémoslos a enfrentar sus miedos, siempre de mutuo acuerdo y sin presión. Y ayudémosles a obtener información útil y complementaria sobre la ansiedad. Para finalizar el tratamiento, hablando de manejo farmacológico, los antidepresivos son el tratamiento de elección, en este caso inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como sertralina. Se deben comenzar con bajas dosis escalando hasta llegar a las dosis antidepresivas y el tiempo de utilización es similar al de los trastornos depresivos. Entonces vamos a usarlo por unos meses, de 6 a 9 meses. Y las benzodiazepinas es un tratamiento que va a ayudar, es coadyuvante en trastornos de ansiedad, coadyuvante de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas dan un alivio rápido de síntomas, a diferencia de estos antidepresivos que van a tardar unas cuantas semanas en actuar. Las benzodiazepinas se deben utilizar por poco tiempo, es decir, máximo un mes o hasta 6 semanas, porque si no van a generar dependencia. Y hay que valorar la vida media de los medicamentos. Aquí tenemos algunos ejemplos: benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, son de acción intermedia y están indicadas, puede ser para ansiedad generalizada, trastornos de angustia, insomnio, y de acción más larga, diazepam para ansiedad, agitación, etc. Entonces, dependiendo del trastorno de ansiedad, el médico va a escoger su tratamiento. Por ejemplo, trastorno de pánico, tratamiento de elección son antidepresivos, ya lo vimos. Y las benzodiazepinas pueden ser útiles al principio y siempre utilizar psicoterapia como la terapia cognitivo-conductual. En caso de fobia social, el tratamiento de elección son antidepresivos como paroxetina o escitalopram. Y de segunda opción tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Para trastornos de ansiedad generalizada, el tratamiento de elección igual antidepresivos y las benzodiazepinas pueden ser útiles al principio. Y siempre la terapia cognitivo-conductual va a estar ahí, de la mano con los antidepresivos. Y para una fobia simple o específica, tratamiento de elección ya ni siquiera son los medicamentos, sino que es la psicoterapia con la terapia cognitivo-conductual, que va a permitir desensibilizar sistemáticamente y exponiendo en vivo a la persona a su fobia. Y luego el médico debe dar seguimiento a esos diferentes trastornos. El seguimiento puede ser a las 2 semanas, al mes y medio y a los 3 meses. Y luego vamos a mantener los antidepresivos, es decir, la sertralina, la paroxetina, durante 6 a 9 meses con una retirada progresiva. ¿Cuándo vamos a derivar el paciente? En este caso, si somos médicos de atención primaria y tenemos dificultad o duda diagnóstica. Si el paciente tiene un cuadro clínico complejo u otra comorbilidad psiquiátrica. Si presenta ideación suicida. Si tiene ansiedad elevada durante más de 12 semanas, incluso con tratamiento psicofarmacológico o terapias de apoyo. Si los síntomas son muy incapacitantes. Si suponemos que la psicoterapia no se puede dar desde la atención primaria, o si nosotros como profesionales no nos vemos éticamente capacitados para asumir al paciente, ya sea porque es un familiar o conocemos al paciente. Recuerden que no están solos y la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Recuerda suscribirte al canal de Medi4All. En la descripción, en un comentario fijado, encontrarás el link de WhatsApp si tienes cualquier duda o consulta médica que deseas hacer. Ahí te respondemos cualquier pregunta médica gratuitamente. Deja tu like
tu suscripción y un comentario para que sigamos creciendo y subiendo videos así. Nos vemos en un próximo video.